Hola Mariale, bienvenida. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. Gracias a Bienvenida ti, a Todo gracias a más ti. Todo con Daniel y Jesús. Por supuesto, sean todos bienvenidos a este formato de podcast, que por supuesto a los que no nos siguen, este formato lo tenemos en YouTube, lo tenemos en Instagram y lo tenemos en Spotify. Así que ustedes van a escuchar esta entrevista en todos los formatos, porque si usted va manejando en su carrito y quiere escucharnos, pues usted pone Spotify, busca Todo más Todo y allí va a escuchar esta entrevista con Mariale Acosta. Ella es Reina Hispanoamericana Costa Rica 2022, rumbo al Reina Hispanoamericana que ya está a puntico de comenzar. Mariale, te dejo a ti para que te presentes y por supuesto saludes a todos nuestros seguidores. Bueno, hola a todos, muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Mi nombre es Mariale Acosta, soy de Costa Rica y voy a estar representando a mi hermoso país ya casi en un par de semanas en Bolivia, en Reina Hispanoamericana. Yo tengo 21 años. Este es mi primer certamen internacional, pero me he preparado muchísimo. He estado con un preparador venezolano desde hace varios meses y hemos estado súper fuerte ensayando. He tenido una preparación súper integral. Entonces estoy súper emocionada porque sé que le voy a dar ese primer top a mi país, porque es la primera vez que mi país clasificaría en este internacional. Entonces estoy muy emocionada y definitivamente dándolo todo. Todo más todo, Dándolo dándolo todo, todo más todo. todo. Todo más todo. Así me gusta, Mariale. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación a ti y a tu organización y a tu gente que te está aquí apoyando. Esta morenaza tiene el placer. ¿Cómo te sientes tú de tener esa honra de representar a tu país en este concurso internacional? Es un grandísimo honor, verdaderamente. Todavía no puedo creer que me llamo Costa Rica ante el mundo para este concurso. Realmente he recibido muchísimo apoyo de mi país y en toda mi gente conmigo y quiero llevar esa pura vida que es nuestra frase a lo más alto. Me encanta, Así me es. encanta, me encanta. Y sobre todo porque tienes mucho por dar. Siento yo me metí en tu Instagram a chismearte, ¿ok? A chismearte, a hurgar en la foto. Eres demasiado top, 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 top. Me encanta. Gracias. Y me encanta esta mezcla de quizás de culturas. Tienes un tono de piel muy lindo, me encanta tu cabello rizado, y por supuesto eres el vivo ejemplo de lo que es ser la mezcla afro-latina por allí y que por supuesto va a marcarle quizás la diferencia en esta reina hispanoamericana y pueda que se lleve no solamente la primera clasificación, sino la corona. Primera corona, sí, yo creo eso y siento que hay que empezar por ahí, por creerlo. Así es, hay que Es empezar a creerlo. Mira, nos estabas hablando de que tienes meses trabajando con un venezolano. Cuéntame, ¿qué clases estás viendo? Oratoria, pasarela, outfit, estilismo, maquillaje. Cuéntamelo todo más todo. Creo que estamos teniendo problemas Bueno, con el llevamos unos internet. cuantos vale, meses ya. definitivamente preparando la pasarela, que es muy importante, proyección en el escenario, hemos estado viendo maquillaje, hemos estudiado, porque realmente es importante, si voy a ir a un concurso a representar a mi país, conocer demasiado bien mi país, el país al que voy, historia, cultura general, construir mi mensaje, porque yo ya tenía muy claro lo que quería ir a hacer y el mensaje que quería ir a dar, pero definirlo aún más, estudiarlo, estudiarme a mí misma de qué quiero ir a representar, por qué quiero ir al certamen. Por eso digo que ha sido una preparación muy integral, porque no solo ha sido el físico, porque si bien sí es un certamen de belleza, definitivamente el físico es importante, pero mucho más el mensaje que quiero dar y la voz que voy a ir a dar ya. Entonces ha sido una preparación así. Con los venezolanos son muy estrictos, muy, muy estrictos, pero ha sido un honor trabajar con Albex, así se llama mi preparador. Me ha exigido muchísimo, pero creo fielmente que si me exige tanto es porque cree en mí, porque definitivamente puedo llevarme la corona. Así es.
Mariale, cuéntame una cosa. Bueno, gracias a tu preparador también, agradecido porque está dejando nuestro nombre bien en alto, estando preparando reinas en otros países. Tú hablas muy bien de él y está haciendo muy buen trabajo contigo. Me enorgullece esa parte desde que cada uno de nosotros estemos construyendo de distintas formas o dejando un granito de arena en cada uno de los países donde hemos decidido migrar, ¿no? Mariale, cuéntame una cosa. ¿Cómo te vas a diferenciar de entre las veintitantas, 30 candidatas que puedan estar concursando en ese concurso a dónde vas? Creo que mi preparación definitivamente me diferencia por lo que he estado diciendo, que es una preparación verdaderamente integral y completa, no solo el físico, sino también la proyección, el mensaje. Siento que lo que más me diferencia es el mensaje, que yo voy a ese certamen a representar a todas esas niñas negras, a todas esas mujeres negras que tal vez por mucho tiempo no fueron representadas. Tengo un proyecto social también bastante grande en mi país, de apoyo a la comunidad indígena de Costa Rica. Entonces creo que eso me diferencia, que no solo voy a mostrar todo lo que tenemos las mujeres costarricenses, que definitivamente las mujeres acá son hermosas, súper inteligentes y preparadas, sino también quiero dar eso más, que es un proyecto social que ha sido trabajado por varios meses ya y es representar e inspirar a todas esas niñas negras que tal vez antes no habían sido representadas. ¿Y qué Me parece muy bien. va a diferenciar ese cuerpazo, ese color de piel, esa melena, esa sonrisota que tiene esta mujer, no, hombre? Ay, muchas Me encanta tu gracias. sonrisa. Me Sí, gusta tu sí, es sonrisa. súper amplia, sí, me Ay, encanta. muchas gracias. Sí, Estoy muy genuina, estoy demasiado feliz de tener esta oportunidad. Claro que sí, hay que sonreír. Mariale, ¿qué es lo que te enorgullece a ti de ser hispana? Por ejemplo, a mí me enorgullece de ser hispano o de la mezcla hispana, es eso precisamente, la mezcla de culturas, de acentos, de color, de estaturas, de tipologías, pero ¿qué te enorgullece a ti de ser hispana? Creo que todos los hispanos compartimos un poco nuestra historia. Creo que lo que más me enorgullece definitivamente es esa mezcla de culturas que tenemos, como todos llevamos un poquito de cada lado. Yo soy costarricense, pero mi familia, tengo familia cubana también, tengo familia de Honduras, entonces siento que todos somos así, siento que nadie es 100% algo, todos tenemos un poquito de todo lado, entonces tenemos demasiado que sentirnos orgullosos y sentir un honor demasiado grande de ser hispanos. Tenemos una personalidad, una cultura demasiado cálida, demasiado hospitalaria, que siento que nos diferencia ante el resto del mundo y me hace sentir demasiado orgullosa la forma en la que me criaron al ser hispana, tener ese calor de recibir a las personas, de conversar con los demás, eso definitivamente me hace sentir sumamente orgullosa. Qué De ser rico, así me hospitalarios, gusta. exactamente, de tener ese calor humano que creo que eso nos identifica mucho a los hispanos. Así Sí, es. definitivamente. Nosotros, bueno, a mí siempre me dicen que obviamente, yo soy extranjero en otro país, me dice, ustedes me van a echar la bronca o un regaño y me lo dicen tan bien, tan buena forma que provoca como gracias, me provoca. Entonces son esta mezcla sí, sí, son esta mezcla de cultura, de costumbres que obviamente en unas partes son como que más directos, más al grano, te regañan directamente. Nosotros no, nosotros endulzamos la cosa para llegar al punto y ellos se quedan, me estás echando la bronca, me estás regañando, no sé. Sí, Pero somos bueno. diferentes, pero al final todos compartimos un poco de todo, venimos del mismo lugar. Claro que sí, y de eso se trata, a ver, somos como que un subcontinente unido porque Sudamérica, Centroamérica somos la misma gente, somos la misma lengua, somos la misma raza y compartimos muchísimas cosas. Mariale, me encanta saber de esa mezcla que llevas en la sangre y de allí, qué sientes tú? De esta parte cubana tengo el sazón, de esta parte costarricense tengo algo. Descríbeme qué tienes tú en todo tu ser. Ok, bueno, yo soy más cubana y tica que cualquier otra cosa, aunque tengo familia de otros lugares.
Siento que de Cuba definitivamente saqué este color de piel, el sazón, me gusta mucho bailar, soy muy extrovertida, me gusta bastante hablar, soy bastante así, que me encanta conversar. Y de Costa Rica siento que saqué ese pura vida que decimos nosotros, de ser súper amables con todos, de ser bastante relajados, calmados, no de enojarnos fácilmente, sino realmente estar calmados, ser amables. Siento que esa es la combinación perfecta, porque tengo tal vez ese sazón cubano y soy así súper cálida, pero también puedo ser súper relajada, escuchar, realmente nunca me enojo. Siento que es una muy buena combinación. ¿Y qué me Sí, dices claro. del cuerpo power? ¿Qué me dices del cuerpo? Esta mujer tiene un cuerpo power, Dios mío, una cosa, una genética, pero por favor, pero porque yo no nací con esa genética, o es dieta. Cuéntame cómo ves esa dieta. Bueno, yo he estado varios meses con una nutricionista que me ha ayudado muchísimo. Tengo que admitir que mi cuerpo sí es bastante genética. En mi familia tuvimos demasiados deportistas y demás, pero obviamente me ha acompañado con dieta, me ha acompañado, tuve un entrenador personal en el gimnasio, me cuido bastante, hago ayunos, me baño con agua fría, todas esas cosas que definitivamente suman, pero sí tengo que admitir que los cubanos y los costarricenses tenemos una excelente genética, tengo que admitirlo. Sí, mira, sí, ambas culturas tienen buena genética. Sí, Excelente. Sí, sí. sí, sí, y sí, no me pasa, no es mi caso, de Yo verdad. tengo yo tengo el cuerpo mardito. Y yo horroroso. Pero No, bueno, no, no hay cuerpos horrorosos. No hay cuerpos. parte de la diversidad. Total. Es cierto, tiene Total. que haber de todo en Así el es, mundo. así es. María, le cuéntame una cosa. Estás a puntito de ir a tu concurso, ya obviamente estás afinando detalles, pero ¿qué no debe faltarle en esa maletita? ¿Qué no debe faltarme? Lip gloss. De todas las cosas, dije, voy a tomarme mi tiempo para pensar esta respuesta y luego fui como, no, lip gloss. Mi profesor de maquillaje siempre me decía, no te puede faltar tener esos labios cubanos, porque son cubanos, tener esos labios siempre bien hidrataditos, bien brillantes, y creo que sí, lip gloss es algo que definitivamente no, y un buen par de tacones bien altos, porque me encanta, mientras más altos, mejor. Yeah, así me gusta. Me quedo con los tacones, me quedo, Totalmente. mi amor, me quedo con eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando se paren todas esas mujeres en grupo y ellas no elijan el tacón, yo sí lo voy a elegir y voy a resaltar. Me Bueno, encantó. les cuento un secreto, les cuento un secreto. Yo soy bastante alta, eso es parte de mi genética. Yo mido 1,78 m. Eh, Vale. yo quiero ahondar en tu carrera como modelo. He visto unas fotos sensacionales, sensacionales, super top, dándome cuerpo, rostro, cabello, de todo. ¿Crees tú que esta experiencia que tienes previa en el mundo del modelaje, el posar para una cámara, el tener toda esa actitud a la hora de tener una cámara enfrente, te va a favorecer o a impulsar un poco más para estar un paso más a la corona del reino hispanoamericana? Claro, claro, yo siento que si bien ser Miss y ser modelo son mundos totalmente diferentes, la pasarela es diferente, la proyección es diferente, la forma en la que te comunicas y demás es muy diferente, siento que una complementa a la otra. Definitivamente pienso eso. Mi carrera en modelaje ha sido bastante variada, bastante completa. He estado con los mejores fotógrafos de este país, en las mejores pasarelas de este país, también afuera, estuve en Guatemala y saber cómo manejarme en un escenario, en una pasarela frente a una cámara fotográfica, de video, definitivamente me da mucha seguridad y lo siento como algo natural en mí. No me da miedo posar frente a una cámara porque ya lo he hecho por muchísimos años y a eso me dedico, ese es mi trabajo al final. Entonces obviamente ha aportado demasiado y me suma mucha seguridad y naturalidad para el certamen, porque voy a hacer muchas cosas que ya afilé para que sean más como mis, pero es algo que siento natural en mí, porque lo hago bastante. Muy bien. Yo Así también. es. Yo cuando me voy a tomar una foto tengo que verla como 30 veces, pensar, Pero todo es repasarla. práctica, todo es práctica. Uno no siempre empieza siendo el más top. Eso no pasa. Sí, Tienes que sí, practicar y claro tienes que que... sí.
Sí, sin duda alguna. Mariale, ¿qué esperas del concurso, del Reina Hispanoamericana? Definitivamente espero conocer a demasiadas chicas de diferentes lugares. Creo que los certámenes de belleza son una plataforma para empoderar a otras mujeres, entonces quiero ver eso, quiero ver a muchas mujeres juntas, sintiéndose súper seguras de ellas mismas. Todas nos hemos preparado por muchos meses, todas hemos estado esperando este certamen, entonces quiero verlas todas en acción y quiero ver qué me pueden aportar de su cultura, porque definitivamente es un encuentro cultural, un certamen de belleza es un encuentro cultural, entonces espero ver un poco de todo eso. Sí, sí, sí. Lo que yo quería preguntarte era que, bueno, los sueños, siento yo que los sueños no, chicos. Lo que te iba a preguntar era que a veces los seguidores de los concursos de belleza creen que las reinas de belleza tienen un único sueño y es el ser reina de belleza y ya está. Creen que esa es la única meta que tienen en la vida. Entonces yo te quiero preguntar que, bueno, sí, es un sueño tener una corona y tal, posar, pasar a la historia en la historia de un certamen. Y yo te quiero preguntar, ¿qué sueños tienes tú? Bueno, aparte de ganar la corona del Reino Hispanoamericana, ¿qué quieres lograr más adelante? Definitivamente, bueno, tengo muchos sueños, creo que soy demasiado soñadora y más que sueños, considero que son metas. Yo soy estudiante de Derecho, me gradúo ya en un año, me voy a graduar súper joven, con 22 años, entonces definitivamente quiero, bueno, explotar esa parte de todo lo que he aprendido estudiando Derecho y sueño con mi carrera de modelaje, que me he esforzado demasiado ya por muchos años. Ya me voy a pasar a vivir a México. Después del certamen firmé con una agencia mexicana. Para mí un sueño es como una idea que uno tiene o algo que uno anhela, pero definitivamente es una meta si uno está constantemente trabajando en eso. Y yo considero que constantemente estoy trabajando en cada una de las cosas que quiero. Entonces, en eso Así es. estamos. Así es, los sueños son para trabajarlos, cumplirlos y lograrlos, porque de eso se trata la vida, ser cada día mejor y trabajar en pro de nuestros beneficios. Así es. Sí, definitivamente. María, sin duda alguna. María, le cuéntame una cosa. Eres súper joven, bueno, ya estás a puntito de obtener tu carrera, estás a puntito, tienes muchísimas probabilidades de ganar esta primera corona para tu país. Muchas gracias. Me hablaste de los estudios y también hoy en día es muy importante el tema de lenguas, el tema de inglés. Si bien es cierto, para tu concurso de Reina Hispanoamericana, por ser un concurso de habla hispana, pero me gustaría saber si, aparte del español, ¿qué otras lenguas hablas? Bueno, yo hablo inglés, tengo un nivel bastante avanzado en inglés y cuando me gradué del colegio, cuando tenía 17 años, me fui a vivir a Francia por 6 meses. Entonces también hablo francés en un nivel bastante Wow. avanzado. Sí, también hablo francés y bueno, estoy aprendiendo un poco de italiano, que eso es algo que definitivamente quiero retomar, pero sí hablo inglés y francés. Muy Qué bien. bien, eso es muy importante. Hoy en día el tema, o sea, el tema inglés, porque es el idioma universal, es súper importante, así sea para, mira, para, no sé, para pedir Para Sí, un para cualquier lo que delivery, sea, cosa. en todos sí, lados. exacto, para pedir un delivery, eso es importantísimo. Sí, 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 definitivamente sí, hablar sí. inglés es demasiado importante. Mariale, vi una frase en tu perfil de Instagram que me llamó mucho la atención y quiero que nos comentes sobre eso, de qué trata, de qué va y por qué la tienes. Allí esa frase dice, ten valor, no te desanimes. Bueno, tengo esa frase. Yo crecí, a mí me criaron muy creyente en Dios. En mi familia no practicamos ninguna religión en específico, sin embargo, creemos muchísimo en Dios y esa es una frase que una vez leí en la Biblia que sentí que me motivó demasiado, como hay que tener valor, no hay que desanimarse. Obviamente la vida no es perfecta siempre, no todo siempre es color de rosas. Sin embargo, la vida es una montaña rusa con bajos y altos, pero hay que aprender a disfrutar y a surfear esas emociones que tenemos a veces un poco negativas y disfrutar demasiado las positivas. Creo que desanimarnos definitivamente no es la solución, sino más bien tomar más fuerzas cuando nos pasa algo que tal vez nos duele y
usarlo a nuestro favor. Hace poco me pasó que falleció mi abuelo, hace muy poco, hace menos Lo de siento. 3 semanas, y yo me sentía triste, obviamente, porque es mi abuelo y mis abuelos me criaron, pero al mismo tiempo yo decía, puedo usar eso, todo lo que él me enseñó y todo, como él me crió, para mostrar esa fuerza, ese coraje, esa valentía, ese valor, como dice mi frase, para representar a mi país en un concurso. Eso lo haría sentir demasiado orgulloso. Entonces creo que se trata de eso, de en vez de desanimarnos, sino tomar valor y agarrar lo que nos pasa como fortaleza. Así es. Mariale, me gustaría, bueno, me gustaría pasar a una partecita que nosotros realizamos de preguntas y respuestas rápidas. ¿Ok? Comienzo yo. ¿Tu color favorito? Rosado. ¿Tu comida favorita? Pasta. ¿Tu lugar en el mundo? La playa. ¿Traje de baño o traje de gala? Hoy está demasiado difícil. Traje de baño. Traje de baño. Vale, muy bien. Me gustaría saber para ti, ¿dulce o salado? Dulce. Eres de las mías. Eh, ¿El río o la playa? La playa definitivamente me encanta. ¿Verano o invierno? Verano, no soporto el frío para nada. ¿Liso o ondulado? Ondulado. ¿Una media verdad y una media mentira? Una media verdad. Media verdad. ¿Y cuál sería esa por ahí? Ah, ¿qué prefiero? Una media verdad y una media mentira, ya. Ok. Tengo un secreto. Al inicio, cuando empecé a modelar, me rodeaba de demasiados mises porque es parte de, a veces los modelos trabajamos con mises y viceversa. Y yo les tenía tanto respeto a las mises por tanto trabajo que hacían y yo le decía a mi manager, yo nunca voy a hacer eso. Y ahora, de mis más grandes sueños y metas están los certámenes de belleza. Pero sí, al principio no me gustaba tanto. Yo les tenía como cierto respeto porque era tanto el trabajo. Yo decía, no. Y ahora estoy aquí dando mi 100%, trabajando igual o más que ellas. Así me gusta. ¿Zapatos deportivos o tacones? Tacones, definitivamente. ¿Cuba o Costa Rica? No me pueden poner a escoger entre Cuba y Costa Rica. No me pueden hacer eso. No se dice, Eh, no se responda. Siguiente pregunta. No, Siguiente. te la puso ¿Con difícil. maquillaje o sin maquillaje? Miras que disfruto mucho estar sin maquillaje. Disfruto mucho estar sin maquillaje, tengo que admitirlo. ¿Rubios o morenos? Morenos. Morenos. ¡Eh! Eso es lo que manda. Muy bien, muy Eh, bien. bueno, hemos terminado este ping-pong, esta ronda de preguntas rápidas y respuestas cortitas. Y bueno, allí pudimos, este es un test más o menos de personalidad y usted por allí va a sacar más o menos cómo ella va a lucir en el Reina Hispanoamericana. Ella va de ondas, ella va de tacones, ella va de Obvio. colores por allí y cositas, detallitos que nos dijo sin querer y que son importantes también para que el público conozca más a su reina, a la que está apoyando. Y por supuesto, sigan apoyando a Costa Rica en esta reina hispanoamericana. Recuerden que van a haber muchísimas votaciones. Promociones Gloria o el Reina Hispanoamericana siempre abre votaciones en el público, que si fotogénica y tal. Así que apoyen a su reina, que tienen una reina espectacular, Ay, muchas guapísima gracias. y con mucho contenido. Así Muchísimas es. gracias. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de entrevistarme. Me encantó conocerlos. Me encantó conocerlos, de verdad. Un placer para Gracias a ti. nosotros, Mariale, porque, bueno, por tu disposición, obviamente que sacar tiempo desde toda tu agenda, de tu preparación, nosotros sabemos qué es lo que es una preparación, la preparación que hay detrás de una reina y que saques tiempo para nosotros, eso significa muchísimo para, obviamente para nosotros y para nuestros seguidores. Nosotros desde aquí, desde España, donde vivimos,
te enviamos un fuerte abrazo, te deseamos todo el éxito del mundo, que brilles como tú sabes hacerlo y te deseo muchísimo éxito para ti y para no solo para el concurso, sino para toda tu vida, porque el éxito siempre va muchísimo más allá que para un concurso, sino para toda tu vida. Muchísimas gracias. Lo mismo para ustedes, mucho éxito. Gracias por brindarle una plataforma a las reinas de belleza. Sin páginas como ustedes, esto no tendría el mismo significado. Entonces los agradezco y espero que les encante mi participación en el certamen. Yo estoy muy emocionada, me siento muy preparada. Entonces vamos a ver, espero que les guste mucho. Claro que sí. No, gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que están escuchando esta entrevista y por supuesto a seguir el paso de Mariale. Síganle en Instagram como @Mariale Acosta CR, el observador, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos, y por supuesto seguirnos en Spotify, en YouTube, soy Daniel Ramos, y por supuesto quedarse aquí pendiente de las próximas entrevistas. Recuerden que somos Jesús y Daniel en Todo Más Todo y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Nos vemos pronto, hasta luego. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.